Mi nombre, John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, presidente de la Asociación Nacional de Pensionados por el Sistema de Seguridad Social, ANPIS, y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo. Agradecerles a ustedes por permitirme llegar con esta información atinente a la temática de las pensiones en el país. Una de las preguntas que se plantea precisamente es las ventajas y desventajas en el sistema actual de pensiones. Tenemos que partir de la premisa del artículo 48 de nuestra Constitución Nacional, que establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ¿sí?, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, de universalidad y solidaridad en los términos que establece la misma ley. Partimos precisamente de ahí, en que en Colombia tenemos que mirar que las pensiones no son universales. Ese principio universal nunca se cumple. ¿Por qué? Porque en Colombia hay dos clases de pensionados. Unos pensionados que corresponden al salario mínimo y otros que, esos pensionados que tienen más de 2 salarios mínimos. Precisamente por eso no es universal. Además, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se abrió el espacio para los fondos privados de pensiones y por ello existen dos regímenes en el país. Uno, el régimen de prima media, que maneja Colpensiones, y el otro, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que tiene los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones están concebidos precisamente para no perder plata. Nadie compra pan para vender plata. Pero tampoco hay una garantía clara sobre lograr la pensión y mucho menos el poder saber el usuario el monte que va a tener de ella, claro, si lo logra. En los fondos privados de pensiones, la tasa de reemplazo para la renta vitalicia es del 25% y en el retiro programado es del 30% del ingreso base de liquidación. Entonces no podemos olvidar que en los fondos privados de pensiones no depende como pasa en Colpensiones, que en Colpensiones solamente necesita la edad y las semanas de cotización. También dependen en los fondos privados de pensiones del ahorro, dependen de la rentabilidad, dependen del movimiento bursátil en el mundo. Cuando hay movimiento bursátil o se cae el dólar, por decir algo, los fondos privados de pensiones no pierden, porque ellos lo primero que separan es el dinero para la administración. Entonces, si se cae el dólar, pues prácticamente quien pierde es el usuario. Por eso muchas personas cuando reciben su extracto encuentran menos tantos millones o menos tantos miles de pesos, precisamente porque hubo un movimiento bursátil que afectó precisamente a los fondos privados de pensiones. Y en la tasa de reemplazo en Colpensiones está considerada entre el 65 y el 80%. Miremos sencillamente un ejemplo muy claro de cómo queda una pensión con 2 millones de aportes en su salario. En Colpensiones, con 1.300 semanas, 25 años de trabajo, tendrá una pensión de 1.285.800 pesos aproximadamente. Con 30 años de trabajo, o sea, 1.820 semanas, tendrá una pensión de 1.585.800 pesos. ¿Por qué? Porque en Colpensiones a usted le permite que después de las 1.300 semanas tiene un porcentaje más por cada 50 semanas que usted ha venido aportando. En cambio, en los fondos privados de pensiones, que dicen que son 150 semanas menos. ¿Por qué? Porque dice que son 1.150 semanas. Un trabajador de 23, 25 o 30 años de haber prestado sus servicios tendrá una pensión de 828.116 pesos aproximadamente. Pero como la ley, la Constitución no permite que haya pensiones por debajo del salario mínimo, entonces se le tienen que ajustar precisamente al valor actual para este caso, que es el salario mínimo, que son 877.803 pesos. Con 35 años de trabajo, o sea 1.750 semanas, tendrá una pensión de 1.061.000 pesos. Esto explica ¿por qué los afiliados a los fondos privados de pensiones se regresan a Colpensiones? En el último año, en el 2019, se trasladaron más o menos 155.649 personas al régimen de prima media. Por ello, los fondos privados de pensiones claman por el marchitamiento constante del régimen de prima media, porque se les va a ir descapitalizando esos fondos. Una de las preguntas también planteadas es que si considero que el sistema pensional actual
garantiza el derecho fundamental para una pensión digna. Hablar de una pensión digna no es posible mientras no se cambie la estructura pensional en el país, donde siempre somos ejemplo con los europeos, pero para aumentar la edad para las pensiones. Pero no se dan cuenta que no son las mismas garantías sociales que se brindan. Aquí hay problemas sociales, aquí no hay empleo estable, no hay salud, hay violencia, no hay empleo. Todo esto afecta la política social del país, cosa distinta que sucede con los europeos, donde dicen que el promedio de vida de ellos es hasta los 85 años. Entonces, refiriéndome a Colpensiones y al régimen de prima media, es preocupante cómo es el detrimento de las pensiones desde el mismo momento en que recibe este derecho. Esa pensión se calcula el valor de la mesada pensional de acuerdo al ingreso base de liquidación alcanzado por el afiliado en los últimos 10 años, cuyo ingreso base, pues lógicamente, será inferior al del salario del afiliado. De otra parte, a esa base de liquidación se le aplica el 75%, o sea, se disminuye aún más el ingreso salarial que tenía el afiliado en un 25% cuando adquiere el derecho a la pensión. Pero tomando el valor de la mesada pensional liquidada, al pensionado se le descuenta además el 12% del aporte para la salud, o sea, un 8% más de cuando era trabajador, porque cuando era trabajador aportaba solamente el 4% y ahora entra a asumir la totalidad del aporte de la pensión. Aunque esto hay que tener en cuenta, fue modificado en la pasada reforma tributaria del año anterior, luego de 10 años de lucha con la CGT y con AMPIS, precisamente para rebajar el aporte de la salud. Y quedó en que para pensionados del salario mínimo a partir de este año del 2020 les descontaron hasta el 8% para el aporte de la salud. Y para quienes tienen entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos pagarán el 10% del aporte de la salud. Sin embargo, para el año 2022 los trabajadores de salario mínimo que lleguen a pensionarse pagarán solamente de aporte de la salud el 4%. O sea que ha sido un trabajo arduo. Dimos, como le dije al gobierno, fue un primer paso, pero bueno, vale la pena y hay que seguir luchando por el resto de los pensionados en el país. En cada reducción se afecta profundamente al pensionado. A eso hay que agregarle que los nuevos pensionados perdieron prácticamente la mesada 14, que fue suprimida por el acto legislativo 01 del 2005, o sea que la reducción aún más en sus ingresos es del 0.58%. Sumados esos porcentajes que he venido describiendo, el 25%, el 8% y el 0.58%, nos deja como resultado la reducción en la mesada pensional del 33.58%, lo que significa que el pensionado recibirá una mesada real del 66.42% comparativamente con lo que recibía cuando era trabajador activo. Con respecto a los fondos privados de pensiones, en cálculos de la Contraloría General de la República mostraba que para tener derecho a una pensión de salario mínimo en el sistema privado, o sea, en los fondos privados de pensiones, debe tener en la cuenta de ahorro el hombre de 62 años 220 millones de pesos y la mujer con 57 años tiene que tener 230 millones de pesos para una pensión equivalente al salario mínimo a esta fecha. Eso consideramos que no es una pensión digna, cuando nosotros vemos que la canasta familiar básica en este momento supera el 1.600.000 pesos mensuales. Se preguntan a sí mismos que si considero que el sistema de pensión actual requiere algún cambio. Claro, eso tiene que generar algunos cambios, pero como establece la misma Constitución, son cambios progresivos, no regresivos, para ver cómo nos afectan a los pensionados actuales. Debemos partir del punto de vista en que empleadores y gobierno nacional deben generar empleo estable en el país, mientras no se termine con las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios, la tercerización en el empleo, los contratos a término fijo, no habrá aportantes al sistema. Mire, el 63% de la fuerza laboral en el país está ubicada en la informalidad. Todos los gobiernos en sus campañas políticas siempre plantean de que prácticamente van a acabar con la informalidad y no llegan a nada en absoluto. Pero además de ello, se deben suprimir los subsidios a las altas pensiones, porque las pensiones bajas somos las que estamos dando ese subsidio para las altas pensiones.
Entonces, siempre hemos planteado en la Confederación y en AMPIS que la ley 100, en la expedición de la ley 100, primó siempre el interés financiero sobre los objetivos sociales para la ciudadanía. Con la Confederación General del Trabajo hemos propuesto prácticamente desde el 2013 que en la reforma pensional, ahora llamada protección a la vejez, como se ha planteado, sea obligatoria la afiliación al régimen de prima media para aquellos trabajadores que tengan hasta 10 salarios mínimos. Y quienes tengan más de 10 salarios mínimos, pues que sea voluntario si se quieren quedar en el régimen de prima media o se quieren quedar en los fondos privados de pensiones. Siempre nos argumentan que en el presupuesto general de la nación que se han destinado, sobre todo en el último año, 49 billones para atender las pensiones, pero no dicen con claridad que solo se utilizaron 12.4 billones para Colpensiones, y eso que es la entidad que mayor pensionados tiene. Entonces, nosotros hicimos los aportes que en ese momento nos generaba la ley, que como vamos a ver más adelante, son las situaciones de las imprevisiones de los gobiernos. Los fondos privados de pensiones son para quienes tienen plata, para que puedan hacer ahorros voluntarios, para que puedan generar un negocio económico. En el régimen de prima media no se puede, porque es un régimen solidario, aportamos todos para todos. También se plantea que si yo puedo, ¿qué recomiendo? ¿Colpensiones o los fondos privados de pensiones? Siempre he dicho. Para aquellos trabajadores que tengan menos de 10 salarios mínimos, les recomiendo que se queden en Colpensiones. Es la única entidad que efectivamente le garantiza a usted, si hay aportes constantes, le garantiza la pensión. Para los que tienen plata, pues que hagan sus negocios con los fondos privados de pensiones. Pero conocemos muchos casos donde cuando ya van a cumplir el faltante de 10 años para llegar a la pensión, se retiran de los fondos, ya hicieron su rentabilidad y se vuelven para Colpensiones. Entonces, las pensiones están afectadas desde la misma expedición de la Ley 100, cuando prácticamente se entregaron los recursos pensionales a los dos grupos económicos más poderosos del país, que son Sarmiento Angulo y el Grupo Antioqueño. Ellos tienen el 85% de los recursos pensionales y más del 50% de los activos financieros del país. Colpensiones se quedó con los pensionados y los fondos privados se quedaron con los cotizantes. En los fondos privados de pensiones, por cada pensionado hay 47 cotizantes. Y mientras que los fondos privados de pensiones, en estos últimos 27 años de funcionamiento, solamente han pensionado el 8% de la gente, o sea, 131.000 personas, y tienen el 73% de los cotizantes, o sea, el equivalente a más de 4 millones de afiliados. En el régimen público que administra Colpensiones, por cada pensionado solo hay un cotizante. Esa es una de las principales causas del colapso pensional. Antes éramos 4 trabajadores por un pensionado. Colpensiones hoy tiene más del 92% de los pensionados del país, que equivale a 1.400.000 personas. Y solamente el 27% de los cotizantes, que corresponden a 2.800.000 trabajadores. Entonces, el sistema público se quedó sin los cotizantes y con la deuda. Ahí vemos exactamente el 91.54% de los pensionados de Colpensiones, o sea, 1.217.000 personas aproximadamente, tienen mesadas entre 1 y 4 salarios mínimos. El 8.4%, o sea, 112.042 personas, tienen mesadas entre 5 y 20 salarios mínimos. Solo 220 personas tienen pensiones superiores a 20 salarios mínimos. Entonces me preguntan, ¿cuál será el futuro del sistema pensional con los parámetros actuales? ¿Es sostenible con pensiones a largo plazo? El sistema pensional, como dije anteriormente, es viable en la medida en que se genere empleo estable en el país para que haya aportantes fijos al sistema. Si no hay aportantes fijos, no se sostiene ni el sistema de salud ni el sistema de las pensiones, pero también se deben eliminar los subsidios a las altas pensiones. En Portafolio, hace un tiempo hacía un análisis también sobre la evasión de los aportes a la salud y a las pensiones y planteaba, de acuerdo a un informe de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, que se están evadiendo 5.4 billones de pesos de aportes a la salud y a las pensiones. De esos, 1.6 billones ha sido la evasión de trabajadores asalariados y un 3.8 billones
es la evasión de los trabajadores independientes. La misma UGPP ha indicado que en cuanto a la salud y a las pensiones, la evasión total de los independientes es 2.4 veces mayor que la de los trabajadores dependientes. Entonces, vemos nosotros en las estadísticas que los trabajadores independientes, 4 de 10 trabajadores prácticamente le hacen conejo a los aportes de la salud y las pensiones. Entonces, para que el sistema sea sostenible, también se debe atacar la evasión y la elusión de los aportes. Muchos empresarios le hacen un mal al trabajador, diciéndole, esa plata que le voy, entre comillas, a dar al Estado, es mejor que usted se la gane. Y el trabajador, que está en precarias condiciones, lo acepta sin darse cuenta del daño que se está haciendo para su vejez. En cuanto a la percepción de los pensionados sobre la tasa de retribución, si es acorde a la cotización para tener la vejez digna. No, lógicamente, y lo decía al comienzo, no es acorde. Pero es que, lamentablemente, la irresponsabilidad de los gobiernos no permitieron que se hicieran efectivos los ajustes desde la expedición de la Ley 90 de 1946. Prácticamente a partir de allí se expide también el decreto 3041 de 1966, que establece el régimen de prima media escalonada con aportes del Estado, con aportes de los trabajadores y con aporte de los empleadores. Se programó que entre 1967 y 1971 la cotización sería del 6% y en los quinquenios siguientes aumentaría 3 puntos para llegar precisamente a tener una tarifa permanente del 22% en 1992. Eso nunca se cumplió. Y a lo último, pues nos quedamos aportando solamente empleadores y trabajadores, porque el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero en 1971 dijo que no aportarían más para el sistema. Así es que la problemática ha sido de los gobiernos que no quisieron adoptar esas medidas presuntamente impopulares, como el ajuste del aporte a las pensiones. Pero además está la imprevisión y la irresponsabilidad de los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, que a partir de 1950 se dedicaron a crear cajas de previsión social sin los estudios actuariales, permitiendo, lógicamente, la acumulación de esa bomba pensional. Entonces, son problemas que han sido creados por los políticos y los administradores del país. No han sido problemas creados ni por los trabajadores ni los pensionados. Me preguntan, ¿cuáles son los temas críticos en el proceso pensional? Pues lo indiqué anteriormente. Lo crítico es la falta de estabilidad en el empleo. Es terminar con las cooperativas de trabajo asociado. Es acabar con la tercerización en el empleo, es la evasión y la elusión y por sobre todo la competencia desleal de los fondos privados de pensiones, que a toda costa, y entre ellos la ANIF y Fedesarrollo, han venido exigiendo la extinción de Colpensiones, olvidando, eso sí, el estudio que hizo el Banco de la República, donde proyectó que los ingresos de los fondos privados de pensiones entre los años 2030 y 2040 serán menores los gastos, serán menores los ingresos que los gastos. Esto generará un déficit estructural precisamente para responder a los afiliados. Y precisamente en el año 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo ratificó ese riesgo como un gran déficit en el funcionamiento del régimen privado. Así las cosas, los que quieren la reforma pensional, pues son los líderes del sector financiero. Ahora, yo he venido planteando, el país entró a ser miembro de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico OCDE y le hemos planteado al presidente de la República, mientras la tendencia de los países afiliados de la OCDE es precisamente mantener el régimen de prima media, porque de esos países afiliados 18 tienen el régimen de prima media y solo 5 de esos países afiliados a la OCDE tienen fondos privados de pensiones. Mientras eso sucede, aquí quieren liquidar el régimen de prima media para darle garantías a los fondos privados de pensiones. Me pregunta, ¿es posible hacer el sistema pensional sostenible sin desmejorar las condiciones de los pensionados actuales y los futuros? Pues en cuanto a los pensionados actuales, no se pueden emitir medidas contrarias, porque ya hay derechos adquiridos.
Y eso surgiría allí la vulneración de una cantidad de disposiciones, por ejemplo, el artículo segundo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que vela por la protección de los derechos adquiridos y la propiedad privada. Tenemos, por ejemplo, el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional, que consagra el principio de la favorabilidad en materia laboral. Desconocería también el mismo artículo 48 del que hacía referencia al comienzo de mi intervención en la Constitución Nacional, pues ordena imperativamente que en materia pensional se respetarán los derechos adquiridos. Igual sucede con el artículo 93 de la Carta Magna, que refleja la constitucionalidad de los convenios internacionales, y en cuanto a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo número 131, 167 y el convenio 128 y la recomendación 2434, donde se exige a Colombia el respeto a los derechos adquiridos. Dicho convenio número 111, como su recomendación 111, prohíbe que sean afectados precisamente las personas de la tercera y de la cuarta edad. En cuanto a los futuros pensionados, siempre hemos planteado: la lucha de los pensionados es la defensa de las garantías sociales de los jóvenes y los trabajadores activos del país. Muchas gracias por su atención.